Se extendió un poco el primer video, así que bueno, tuvimos que hacerlo en 2 partes, así que sigamos con la entrevista de Nikola Tesla y de ver un poco qué es esta realidad que no percibimos, qué es eso otro que existe del otro lado. Dale. Luego, cuando se le pregunta, por ejemplo, por la relatividad de Einstein, a la que supuestamente no estaba a favor, no adhería, dice lo siguiente, ¿no? La relatividad ha sido claramente entendida por su creador. Él ganaría la inmortalidad aún todavía físicamente si esto lo complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis 6 sentidos, la veo, la oigo, la huelo, la siento, la toco y la pienso. Pensemos entonces que está hablando que, por un lado, si la relatividad fuese como tal, si la relatividad fuese tal cual Einstein la explicó, el mismo Einstein podría seguir vivo, seguir existiendo si él así lo quisiera, si es que manipulaba, por ejemplo, las ecuaciones que explican la relatividad. Por lo tanto, acá demuestra cómo estaba no tan de acuerdo en cuanto a la relatividad de Einstein, ¿no? Del tiempo ni de la distancia, este tejido que forma el todo y que su deformación crea la gravedad. No lo contradice, ojo, no lo contradice. Creo que habla de que Einstein estaba limitado, era físico y como físico le daba esa explicación, como matemático le daba esa lógica, la matemática, la que tiene que encuadrar dentro de un resultado. Así, entonces, sigue diciendo que piensa en su sexto sentido, que a la música la percibe con un sexto sentido, la piensa. ¿De qué música está hablando, por ejemplo? Entonces, no creo que está hablando de esta especie de, como lo dijo Pitágoras, ¿no? Esta música de las esferas, esta música estelar que lleva el compás, que lleva la armonía del movimiento cósmico, ¿no? De cómo los planetas se mueven, cómo todo está en su lugar y mantiene una relación y cómo tiene una armonía y todo continúa en constante funcionamiento, ¿no? Entonces creo que está hablando sobre cómo él piensa en esta música, esta armonía que mantiene todo parejo, como una forma de energía que está moviendo todo, ¿no? Es como que esa energía fuese la música a la cual todo baila a su ritmo, como todo sigue esta energía cósmica y como él piensa en esta energía cósmica que rige todo, que hace que todos sean, ¿no? Que todos los planetas, que toda la materia sea como perteneciente, como parte de un gran baile en el que tomados de la mano todos se relacionan con todo, moviéndose de una forma armoniosa, manteniendo el orden natural del universo. Creo que está hablando de que piensa en esta música con su mente, que este es su sexto sentido, poder visualizar cómo funciona el todo más allá de lo que el común de las personas podemos visualizar, ¿no? En tal sentido, pensemos que son muchos los que hablaron de estas cosas. Lo tenemos, por ejemplo, al mexicano Jacobo Grinberg, que habla de la latiz, habla de aquello que en cada punto tiene la información de todo el universo, es como una red, como un tejido que está formando el todo y que cada porción de este tejido en realidad tiene la capacidad de crear o la capacidad de tener la información en sí de todo lo que existe, como que todo es una gran unión, es como que estaríamos hablando que el todo es un cuerpo humano, ¿no? Y algo para explorar mi cuerpo no hace falta que me rapte a mí, que me lleve a mí entero, que, ¿no? Esto habla de que si tuviese algo que me quiere explorar a mí, una célula de la punta de mi dedo, esa célula tiene toda la información genética como para crear un ser humano entero. No les hago falta en persona, solo hace falta una pequeña célula, una pequeña porción de mí para a través del ADN tener la información genética de lo que es un humano entero.
De esta forma se comporta, por ejemplo, la teoría de la latiz de Jacobo Grinberg, ¿no? Que dice que entonces que esta latiz es lo que crea el todo y en cada uno de sus puntos tiene la información del todo. Por cada uno de esos puntos se podría conocer la información del todo. Después tenemos, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Esta música, esta armonía de las esferas de la que hablaba Pitágoras, o también la Tetráquis, como decía él, ¿no? Le daba una simpleza a la explicación de que todo está conectado, que todo forma parte de un algo, esta armonía de las esferas que mantiene todo en correlación y todo en armonía en el universo. Podríamos llamarlo providencia en el cristianismo y en otras, ¿no? Y en otras religiones, por ejemplo, aquello que provee, aquel ente celestial que provee las cosas que necesitamos los humanos, ¿no? Los pensamientos, las ideas, aquel ente supremo, superior, que está uniendo, que está conectado todo al que estamos hechos a su imagen y semejanza, se podría decir, por ejemplo, siempre está hablando de esta conexión, de esta unión, de que todo tiene que ver con todo, ¿no? No sé, el panteísmo de Spinoza, ¿no? Ya estaremos hablando en algún momento de Spinoza, pero este filósofo que hablaba de que la naturaleza, todo lo existente, es Dios, que Dios es la naturaleza, que las leyes que existen, las leyes que rigen sobre todo aquello que vemos y no vemos, es Dios, ¿no? Está diciendo de que cree en la existencia de un Dios, sí y no. Cree porque hay algo que une y que rige sobre todas las cosas. No cree porque no cree que este Dios sea algo físico, algo pensante, algo con cuerpo, ¿no? Algo que vive en el cielo y demás, sino que cree que la naturaleza en sí es la que autorregula todo lo que en ella existe. Por lo tanto, esta idea de Dios sería de este creador que regula todo lo que existe, que conecta todo lo que existe, ¿no? Cuando le preguntaron, por ejemplo, en un momento a Einstein si creía en un Dios, Einstein dice que sí, pero que cree en el Dios de Spinoza. Pensemos que él era judío, que debería, según el judaísmo, creer en un Dios, en cielo, en infierno y demás. Bueno, él como, ¿no?, mente suprema, como mente superior, dice que cree en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, entonces, como dijimos, es aquel que forma parte de la naturaleza, no es aquel que creó la naturaleza, es la naturaleza en sí, autocorrigiéndose todo el tiempo, ¿no? Es la naturaleza en sí como creadora de sí misma y de todo lo que existe, y de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, en lo que, por ejemplo, Tesla dice que piensa, ¿no? Usa su mente para percibir estas realidades imperceptibles para nuestros sentidos. Bueno, creo que entonces, tal como Tesla, como Einstein, como Spinoza, como tantos otros considerados genios, no fueron más que una antena, tal como somos todos, pero un poco más receptiva, digamos, una antena un poco más grande, de mayor dimensión, que incorpora a sí misma más realidad, más información que a la que tenemos acceso la gran mayoría. Por lo tanto, su mente humana, débil para poder procesar, para poder entender toda esta información, necesita hacer uso de más porcentaje del cerebro. Ese porcentaje del cerebro se encargaba de aspectos de esta persona, ¿no? De aspectos sociales. Por lo tanto, fallan ciertos aspectos sociales cuando se los trató de locos, de brutos, de inadaptados, de sucios, de todo lo que se puede decir, ¿no?, de estos genios. Creo que esta genialidad tiene que ver con que se dedicaron a recibir mayor información y a procesar esta mayor información. Sus cerebros, por lo tanto, no podían dedicarse a la parte social, a agradar al resto, a mantener esta máscara que tenemos en la sociedad para agradar, caer bien, llevar a cabo todo lo que es
ética y moralmente correcto en una sociedad. De tal manera, entonces, quería explicárselos, por ejemplo, a través de, no sé si, si se entiende mucho, pero el gráfico que más o menos sería todo esto, el tejido, ¿no? Ese tejido, ese entretejido, que Einstein lo podría decir, ¿no? El tejido espacio-tiempo, que Jacobo Grinberg diría la latiz, que Spinoza diría ser natural, la naturaleza, Dios. Entonces, entretejido que contiene toda la información, toda la energía, toda la materia que existe, la que vemos y la que no vemos, está en forma de energía, en forma de información flotando por todo lo que existe, ¿no? Por la infinitud del universo. Ahora, nosotros entonces somos estos cuadraditos que hice, estas pequeñas antenas flotando, ¿no? En un lugar determinado del espacio que reciben información. ¿Cuánto reciben? Bueno, el tamaño que tenemos como antena es la información que puede ingresar a esa antena y ser traducida como nuestra realidad. Entonces pensemos en eso, ¿no? Al tamaño de antena que poseemos le puede ingresar cierta cantidad de datos que son traducidos, que son decodificados en esta información que conocemos como realidad. Dan este resultado finito, este resultado que comienza y termina. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que olemos y demás. Pero en ciertas ocasiones, cuando son considerados genios, son estas grandes antenas que se dan casualmente, que reciben mucha más información que el resto de antenitas. Esta gran antena, acá en verde, recibe tanta cantidad de información, pero esta cantidad de información entra como a un mismo procesador. Nuestro procesador está acá, ¿no? Dentro de nuestro cráneo. El cerebro es nuestro procesador. Entonces, recibe un tamaño común, una cantidad normal, digamos, de información, la procesa y nos crea esta realidad, la que vivenciamos la gran mayoría. Cuando esa cantidad de información es mucho más grande, una antena grande, recibe mucha cantidad de información, el procesador puede ser que se ralentice, se recaliente, tenga algún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque nacemos con este procesador humanamente limitado, ¿no? Entonces, al percibir mayor cantidad de realidad, mayor cantidad de datos desde este tejido formado por algo, es donde hay que procesar toda esa información. Este procesador nos tiene que devolver una realidad, nos la devuelve. Esta realidad no es comprensible para todos, ¿no? Y es comprensible por quien la recibe y la entiende, pero en detrimento, pagando el precio de dejar de lado aquellas cosas de las que se encargaba este procesador a la vez, que se encargaba a la par de otras funciones, como dijimos, de la ética, de la moral, de la sociedad, que tiene que dejar a un lado para percibir, para procesar y para devolver una realidad coherente. Entonces, a veces no es del todo coherente. Esta realidad percibida, esta realidad demostrada para Tesla, por ejemplo, para él era vivenciada, era vivida como una realidad. Y él salía a explicarla al mundo. El mundo que no percibía esta gran porción de realidad no le creía, no lo entendía, no lo apoyaba, dado que solo por sí mismo no podía hacer nada. Por ejemplo, necesitaba la financiación de personas. Pero estas personas no perciben la cantidad de realidad, la cantidad de datos que esta persona percibía. Cuando intentaba explicar a sus financiadores, por ejemplo, ¿no? Intentaba explicar la importancia que tenían sus dichos, ¿no? La validez que tenía su porción de la realidad aumentada, no la comprendían, no entendían de qué estaba hablando, no entendían hacia dónde se dirigía esta mente, dado que no era lo que percibían como real. Por lo tanto, caía
en la irrealidad sus palabras, ¿no? Creían que sus dichos se basaban en una irrealidad, dado que no percibía lo mismo que estos. Es que no percibía lo mismo, percibía más, era incomprendido. Por ser una mente brillante, las mentes no brillantes no lo entendían. Esto entonces es lo que creo, ¿no? Que somos pequeñas antenas percibiendo una pequeña porción de la realidad. Nos aparece una gran antena que percibe una gran porción de la realidad y es incomprendida esta antena. Esta gran antena no es comprendida por las pequeñas antenas que no ven de lo que le está hablando, ¿no? Creo que esto es la genialidad entonces que radica en estas personas que nombramos y en muchas otras que vamos nombrando, pero que formaron parte de ese pequeño grupo de seres que pueden ser considerados locos o geniales dependiendo del éxito que tuvieron, ¿no? Cualquiera de estas personas fueron en algún momento considerados locos, personas incapaces de vivir en la realidad, siendo estas personas quienes estaban en una mayor realidad que aquellos que lo consideraban loco. Por lo tanto, pensemos cuántos locos deben andar dispersos por ahí, ¿no? Cuántas personas consideramos como equivocadas porque lo que dicen no coincide con los textos, con los manuales, con lo que los profesores, los maestros saben, siendo que estos perciben una porción mínima de la realidad. Y cuando alguien supera esa porción de la realidad percibida, va a ser considerado como tal, como loco, como errado, como diferente. Y la diferente asusta al ser humano. El ser humano quiere quedarse en su zona de confort para gastar la menor cantidad de energía posible en el proceso que lleva a pensar. Cree conocer la verdad y ya no tener que llevar a cabo un proceso que gaste energía en conocer una realidad, dado que la realidad ya está dada, ya está demostrada, ya está servida en una bandeja a través de los libros que tenemos, los textos, las ideas, las filosofías, a través de las ideologías, a través de las culturas, a través de las religiones. Así que pensemos en esto, como te digo, siempre invitándote a dudar de lo que sabemos y ver si hay algo más. ¿Y qué pasa si la intuición que tenés es información que recibís solo vos y nadie más que vos? ¿Y qué tal si ideas que tenés en realidad son información que vienen de otro lado, que te están haciendo caer en la certeza de que algo más existe, pero como nadie más lo percibe, no lo podés comunicar, no te atreves a comunicarlo porque vas a ser tomado como un loquito que aparece en YouTube hablándote de cosas raras, de cosas tontas, de cosas que no existen? Un loquito que no sabe lo que está diciendo porque no te repite un manual. No te voy a repetir manuales, no te voy a repetir libros, porque no te voy a repetir las cosas que ya están dichas. Acá se van a intentar decir cosas nuevas y vamos a explorar juntos estas cosas nuevas que hay para decir. Lo único que tiene como sentido, lo único que busca este canal es incentivarte a pensar sobre lo que nunca pensaste. Suena contradictorio, pero es así. Cuando te propongas pensar sobre aquello que nunca pensaste, cuando propongas escuchar esa vocecita que te está diciendo que hay más información que la que te están brindando el resto en una bandeja, es donde vas a empezar a comprender nuevas realidades, vas a pensar, vas a tener nuevas ideas que creías que no tenías y siempre estuvieron ahí en un rincón, despreciadas por ser diferentes. Así que te estoy ofreciendo mi verdad, mi realidad diferente. Estoy viéndole el otro lado de las cosas que creemos como reales. Así que bueno, esperamos como siempre que nos acompañes, que te suscribas, que nos des like y que comentes. Sería súper importante que comentes y nos digas qué pensás de estas cosas, qué pensás de esta idea de las antenitas, qué pensás de esta idea de ese todo que une las cosas y que las hace bailar armoniosamente. ¿Crees que alguna vez percibiste algo de todo esto?
¿Crees que alguna vez tuviste una sensación, un sentimiento, una idea que te invadió de la nada, que no tuvo una explicación y no te animaste a compartirla? Quizás la tenés todos los días y vivís con la idea de no compartir aquello. ¿Por qué? Porque va a ser considerado tonto, distinto, loco, porque asusta. No te olvides que todo lo que es distinto, todo lo que es desconocido, nos asusta. Entonces, ante el susto, reaccionamos solo de dos maneras, o con risas, o con burlas, o con agresión. Llevo 5 videos en el canal y ya recibí un poco de agresión porque esto asusta, porque esto contraria a tus ideas, a mis ideas, a las ideas que tenemos todos de la realidad. Pero no es más que estar cegándonos. Todo esto no es más que estar limitados por aquello que nos supieron enseñar, porque es lo único que le enseñaron a nuestros educadores. Por lo tanto, sé tu propio educador, escucha tu mente que quizás te está transmitiendo señales más allá de lo que el resto de las personas pueden entender. Por ahí estás recibiendo más información de la normal y te está diciendo algo. Oíla y si podés, compartilo como nosotros lo hacemos a través de estos videos. Bueno, te repito, suscríbete, danos like y comentanos. Por el momento te agradecemos y bueno, ya nos vemos en algún otro video abordando alguno de estos otros tipos de realidad, abordando un poquito más sobre este otro lado de la realidad. Gracias.